Más que fuera de juego, lleva en juego prácticamente desde que cogió un volante por primera vez en su vida. Hoy visita el plató de No Solo Fútbol la piloto burgalesa de rallies, Cristina Gutiérrez. Cristina Gutiérrez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hoy se cumple un mes y un día del final del Dakar. ¿Todavía sueñas con arena y con dunas por las noches o no? Algún día que otro sí que sueño y me entra ganas de volver, y de hecho este fin de ya vuelvo para Marruecos a entrenar un poco, así que no ha sido tan dramático, que todavía tengo ganas de volver. Este año además ha habido mucha arena, ¿verdad? La verdad es que ha habido prácticamente todos los días. El 99% del recorrido ha sido arena y sí que es verdad que hemos acabado un poco saturados, ¿no? Pero bueno, querían esto, ¿no? Había muchos pilotos que decían hay que recuperar la esencia del Dakar africano y la única forma era pues meter mucha arena, ¿no? Y bueno, ha habido de todo, ha habido golpes, ha habido accidentes y yo creo que ha sido suficiente este año. Para esta entrevista nos acompaña en la mesa, además de Cristina, su medalla, la medalla que ha obtenido en el Dakar, la medalla de finalizarlo, evidentemente en una más que meritoria 26ª posición, mejorando posiciones de años anteriores. Ese era el reto, cumplido. Sí, el reto. Bueno, nos propusimos quedar entre los 25 primeros, sabiendo también que lo importante era terminar y que un Dakar al final proponerse un objetivo, pues depende mucho de la suerte que tengas, ¿no? Sí que es verdad que es un 26, pero sabe muy bien porque día a día estábamos entre el top 20 y para mí era pues prácticamente imposible, ¿no?, estar arriba. Pero el día a día de la carrera fue súper bien, estuve muy cómoda con mi copiloto, con Pablo, y al final fue una 26 porque hubo un lío de unas penalizaciones que, bueno, no estuvimos muy de acuerdo, pero son cosas que tienes que asimilar y asumir, y el 26 es un precioso puesto para mí. Eso te iba a decir, lo del top 25 lo sabíamos, el 26, así que lo rozamos con la yema de los dedos, a pesar de que tu compañero Pablo hizo milagros con una correa un día, a pesar de conducir a más de 60 grados, o sea que con las aventuras y desventuras has estado ahí. No sé, si no te hubiera pasado nada, entre comillas, ¿dónde podrías haber llegado? O sea, sí que lo pienso porque al final inconscientemente piensas, ¿y cómo hubiese sido si en ese día no te hubiese pasado eso? Pero es que al final el Dakar es tan largo, son tantos días que es normal que te pasen cosas y es decir, a los demás también les pasan, ¿no? Entonces, si no me hubiese pasado pues lo del radiador y las correas, pues probablemente estaríamos de los 20 primeros, ¿no? Pero bueno, no me sirve de nada pensarlo. Lo importante es que también cuando hubo problemas, pues tenía a mi copiloto, a Pablo, que lo solucionó espectacular, que yo, claro, cada vez que me decía, voy a cortar la correa por el medio, y yo diciendo... ¿Eso cómo fue? Porque lo contaste en una de tus intervenciones que nos dejabas en las redes sociales. Sí. ¿Cómo fue lo de las correas ese día? Pues mira, salimos a tramo con 3 de repuesto, ¿no? Y de repente empezaron a romper. Rompió una, no pasa nada, lo cambiamos. Rompió otra y ya algo pasaba, ¿no? Y cuando nos quedaba la última, dijimos, algo pasa. Entonces miramos más a fondo, porque date cuenta que la correa la cambiamos en 3 minutos, ¿no? Claro. De normal, o sea, toda leche y no te da tiempo a mirar. Y cuando miramos más detenidamente, la barra de la dirección había doblado una pieza y una de las bobinas estaba rozando con la correa y era por lo que le estaba rompiendo. Claro. Entonces, como solo nos quedaba una correa, teníamos todavía por delante unos 200 kilómetros y claro, si rompíamos esa correa nos quedábamos fuera de carrera. Os imaginaos por una correa quedarte fuera del Dakar, ¿no? Sí. Y entonces él pensó que cortando por la mitad transversalmente, no cortada por... No en distancia, sino en longitud, diámetro, sí. Eso es. Íbamos a tener una correa más estrechita, pero 2 oportunidades. Y entonces, claro, yo cuando pensó esto dije, joder, me dijo, ¿lo hago? Y yo, pues claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, pues así llegamos. Parece fácil, pero es algo de genio. Siempre has alabado a Pablo. Sí, la verdad es que desde que empecé a trabajar con él, que fue hace ya, bueno, empezó siéndome mecánico cuando yo llevaba prácticamente compitiendo 4 años,
Y desde el primer momento pues ha sido mi amigo, mi mecánico de confianza, incluso cuando yo estaba de bajón, pues él hacía como de coach, ¿no? Mental, y traerle a mi lado de copiloto pues ha sido una alegría para él y para mí, ¿no? Porque para él una oportunidad, ¿no? De vivir cosas nuevas y para mí pues un amigo dentro del coche, mecánico de toda la vida, darle esa oportunidad pues fue súper chulo, la verdad. Chris, hemos visto en ese vídeo de presentación tu nueva bala, así la llaman. ¿Cómo ha sido pilotar este Mitsubishi Eclipse Cross? No sabía que llamaban bala, pero está bien, está bien. Pues la verdad es que estoy muy contenta con el coche porque hemos dado un salto, ¿no? Queríamos, cuando acabamos el Dakar pasado, que lo pasamos tan mal, teníamos claro que queríamos hacer una evolución tanto de coche como de equipo y todo en general, ¿no? Y ha costado, ¿no? Porque al final ha sido un año de trabajo, pero los resultados están ahí, ¿no? Y sobre todo el sentirme yo dentro del coche en el Dakar, que ha sido este año muy complicado para muchos pilotos, de los peores, para mí ha sido mucho menos sufrimiento que el año pasado y eso es culpa del coche, ¿no? Hemos sufrido menos, hemos dormido más y hemos podido correr más también. Está claro que la etapa fatídica fue aquella de los 2 radiadores, ¿no? Sí, esta fue la etapa donde siempre hay una etapa en la que dices abandonamos. Donde todo se tuerce, ¿no? Sí, parece. Sí, y al final esta etapa, el problema que fue que teníamos una nota, porque mi copiloto va leyendo unas direcciones y entonces en la dirección que nos ponía 2 kilómetros de peligro 2 por diversos agujeros, ¿no? Pero lo que pasa es que no sabes exactamente dónde está el agujero. Claro. Y el problema es que veníamos detrás de otro coche que nos estaba sacando polvo y no ves. Entonces me tragué todo el agujero con la mala suerte de que los electroventiladores tocaron con los 2 radiadores y pincharon los 2 radiadores, que es los únicos 2 que llevamos y no solemos llevar un radiador de repuesto. Entonces Pablo se puso a arreglar uno, que empezó ahí a soldar en frío, bueno, unas historias que no sé ni explicar, y tuvimos que esperar al otro radiador con el camión de asistencia que llevamos por detrás, pero a unas 3-4 horas. Entonces, entre que esperábamos al camión, reparar y llegar, pues perdimos bastante. Ese fue uno de los peores días en un Dakar, que no sé cómo resumirías para ti. Pues mira, es un Dakar necesario, para mí necesario porque tenía la necesidad de disfrutar más, porque el año pasado ya te digo que fue sobrevivir día a día, llegábamos incluso a delirar, o sea, ya eran unas condiciones pésimas, ¿no? Para correr y para competir y para sentirme competitiva, entonces este año ha sido un Dakar necesario para mí y que me impulsa a hacer otro intentando llegar más alto. Importante el apoyo que llevabas de la caravana, lo que te permitía descansar y no delirar y no alucinar, como tú decías, ¿no? Aquella historia de las arañas por el... Sí, ¿Eso cómo fue? Pues es que el año pasado, de no dormir, al final, pues no sé, la cabeza ya de fatiga te va intentando tirar de no sé, y yo pues veía pues como gente atravesar la pista y resulta que no era nadie, eran árboles, ¿no? Pero esto es de la fatiga de tantas horas. Y esto era uno de los objetivos que quería evitar, ¿no? Claro. O sea, llegar este año con algo para descansar, incluso, aparte llegábamos pronto este año, que el año pasado es que llegábamos y teníamos que salir, entonces, aunque hubiese caravana no hubiésemos podido usarla. Pero este año sí que la hemos usado, hemos dormido nuestras horas y le agradezco un montón a un sponsor que es de Galicia, de hecho, y nos dejó la caravana para llevarla allí. Puedes decir el nombre si quieres. Ah, Yakar. Que ese aspecto de las alucinaciones, contado desde fuera, parece cómico, pero ponte tú a pilotar un coche en el Dakar viendo cosas que no están pasando. Sí, sobre todo es que además la peor para mí, la peor fue una que estaba conduciendo y estaba soñando despierta. Lo que pasa es que no era consciente, ¿no? Y entonces pensaba que mi copiloto me estaba hablando y de repente le pregunté, ¿qué? Y claro, mi copiloto ya ha callado igual 5 minutos y me dice, ¿qué? Y digo, ostras, es que pensaba que estabas hablando... O sea, empecé a delirar ya profundamente de que no te quedas dormida porque al final estás bebiendo bebida energética, productos para no dormirte, cafeína, pero la cabeza tiene que descansar y descansaba así. Madre mía, a mí solo de escucharlo se me ponen los pelos de punta. Sí. Físicamente hemos acabado mejor. También hemos pasado por el clásico trancazo, que dicen, ¿eh? Sí, la verdad es que el problema es que como pasamos de mucha temperatura, de repente pues te enfrías porque estás sudado, pues al final las defensas también bajan, entonces pues te afecta todo, ¿no? Y claro. Sí que es verdad que tuvimos, sobre todo el Copi, porque empezó ya enfermo, con una tos horrible, y claro, allí 20 horas juntos, pero al final nos lo pegamos, ¿no? Y sí que me pegó un poco ahí la medio gripe, pero no llegó a ser como el año pasado, que el año pasado sí que llegué a tener fiebre, y bueno,
todo sea eso, o sea que bien, bien. Y 60 grados en el habitáculo, que lo habíamos dicho antes, ¿cómo se aguantan 60 grados dentro de un coche? Pensando en Burgos, precisamente. La verdad es que llevamos 4 días sin aire acondicionado, ¿no? Es un sistema muy necesario porque al final estamos en Perú en verano, muchas horas en el coche, y cuando me dijeron que se había roto y que no había repuesto porque justo esa pieza, pues no sé qué, lo típico de siempre, eso que no rompe nunca, pues pasa. Y entonces, pues esos 4 días... Todos, era una temperatura bastante buena, pero el último día pegó el zurriagazo de calor de 40 grados fuera, y dentro del habitáculo, como llevamos el motor aquí, casi al lado, pues nos pegó ahí un subidón de calor que eso, me acordaba de Burgos. Qué ganas tengo de ir a Burgos. Sí, sí. Era el truco, dicen a veces, piensa en un lugar frío y no pasarás calor. Bueno, en fin, hasta en el Dakar. ¿Cómo valoras la organización, Cris, el trazado? Bueno, esto es complicado porque al final organizar un Dakar es muy difícil, ¿no? Y que todo el mundo, que al final somos 500 personas corriendo, solo corriendo, imaginaos la que hay por detrás, pues es muy difícil que todos estemos muy contentos con la carrera, ¿no? Sí que es verdad que ha habido cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo pues el roadbook este año, que es el librito con el que nosotros nos guiamos, con el que el copiloto no me va leyendo las señalizaciones para poder llegar al punto. Había cosas que no había apuntadas, peligros que para nuestro modo de ver sí que deberían haber estado, porque ha habido muchas lesiones cervicales, ha habido yo creo que 26 lesiones, 26 personas lesionadas de vértebras, pues no es un bonito dato, y eso es cuestión de que al final pasábamos tantas veces por el mismo sitio, porque el recorrido al final eran bucles y pasábamos por sitios que ya habíamos pasado, pero al revés. Que al ser solo en Perú era algo más monótono, ¿no? Claro, era monótono, veíamos siempre lo mismo, ya roderas por todos los lados, entonces la gente va muy confundida, y agujeros porque pasan pues cada día 500 coches, camiones, motos, entonces pues es peligroso. Eso en cuanto al recorrido. Ahora se va a abrir a más países, dicen, para los próximos años, según tenemos entendido. Sí, dicen, pero es que cada día sacan una noticia. Cada día dicen una cosa, ¿no? Sí, ayer dijeron que iba a ser en Emiratos Árabes, cuando hace 2 días me dijeron que iba a ser Paraguay, Chile y Argentina. Entonces, hasta marzo no dicen algo seguro, yo ya dejo de escuchar, pero bueno, sí que se barajan varias posibilidades, incluyendo el cambio de continente. Hasta marzo desconectamos, y hasta el próximo Dakar, ¿qué va a pasar en la vida de Cris? Pues mira, trabajar mucho, tanto en mi vida de dentista como en la vida profesional del deporte. Trabajar mucho porque ya estamos trabajando en la temporada que está entrando. La idea es hacer alguna prueba del Mundial, hacer Marruecos obviamente y el Dakar, y si se puede hacer alguna prueba de rallies de tierra pues me encantaría. Entonces bueno, pues ahí sigo. Odontóloga de formación, ¿no? Sí. Y en la consulta de tu padre, del que luego hablaremos, no se me va a escapar esta entrevista sin hablar del gran Tito, ¿eh? No te creas que no. Le conoces. Sí. ¿Qué tal se compagina eso? Pues a veces lo llevo un poco mal porque no sé cómo administrar el tiempo, ¿no? Entonces tienes que dedicar prácticamente pues el 50-50, ¿no? Y a veces me agobio, pero bueno, de todo se sale, y administrando bien el tiempo lo llevo bien. Estoy acostumbrada porque cuando empecé a correr lo llevaba con la carrera y al final también tenía que compaginarlo, o sea que ya es natural. Tenemos por ahí unas imágenes que hemos preparado que son de Cris, mucho antes de todo esto, mucho antes de que todo empezara casi, o quizá ese era el origen, de cuando eras peque, Cris, de cuando empezabas. Mírate ahí en el coche. Ahí todo chula, sí. Decíamos antes fuera de cámara, Cristina, que a veces estas historias tienen que empezar así, ¿no? La verdad es que yo tenía un padre, afortunadamente, o no sé cómo llamarlo, bastante, pues que le gustaba que sus hijos tocasen todo, ¿no? Sí. Y muy aperturista de mente, y nunca ha discriminado por el hecho de, no sé, somos 2 niños y 2 niñas y nos ha tratado siempre igual, y yo al final he sido la enferma que ha seguido pues su pasión, que era el mundo del motor, y lo mamé pues desde que tengo prácticamente 6 años, o sea que de ahí empecé a conducir y hasta hoy. Fernando es muchas cosas, pero desde fuera da la sensación de que ha sido un hombre que se ha desvivido por sus hijos. Tu familia te ha ayudado mucho, tú siempre hablas de tu familia que te acompaña a todas tus aventuras, pero tu padre, ¿qué ha sido tu padre para ti?
Pues mi padre ha sido todo, ¿no? Todo a nivel personal, porque de él he adquirido pues las pasiones, ¿no? Porque a él le gustaba ser dentista, le gustaba conducir y claro, al final, mira, soy su reflejo, ¿no? No sé si él no hubiese imaginado que yo acabaría corriendo un Dakar o tal, pero la verdad es que ahora está disfrutando como si fuera él, ¿no? Y se emociona muchísimo cada vez. De hecho, si ve la entrevista, pues se emocionará. Y lo lleva desde dentro con mucho cariño. La familia ya ha adquirido el Dakar como algo natural, ¿no? De lo que se habla a diario, y a mis hermanos también mucha paciencia tienen, porque hablar todos los días de esto, pues al final cansa, ¿no? Pero se lo agradezco desde aquí. Carlos y Gus, a los que les mandamos también un cariñoso saludo. Más cosas. Tu familia, importante para mantenerte quizá en el suelo, no sé, dicen que los que te rodean son los que te calman, ¿no? Día a día. Me caen muchos palos, o sea, aunque parezca todo idílico, de vez en cuando es bueno tener siempre ahí alguien que te dice las verdades, ¿no? Porque cuando llegas a un punto, pues ya todo el mundo o te alaba o te odia, ¿no? Entonces, de una manera realista, está tu familia y tus amigos, ¿no? Y por suerte, pues tengo una gran familia y unos grandes amigos, así que pues también un saludo. He escuchado anécdotas, algunas contadas por ti, anécdotas de estas locas, de cuando eras más peque, en la que tenían que ver, pues eso, volantes, coches, no sé, una de la policía debajo de... Ostras, espero que no nos vea el que me paras. Vale, pues nada, el caso es que tenía 16 años, creo, y le robé el coche a mi padre. Bueno, no le robé, le quité las llaves, se arranca, ¿sabes? No es robar realmente. Ese concepto de robar. Sí, y entonces pues me escapé con mis amigos a darme una vuelta y la vuelta pues llevaba también algo de diversión, que era pues irme al medio del campo y dar unas vueltas así. Y resulta que pasaba en ese momento pues un coche de policía y yo me asusté. Pero no me asusté parar y ya está, sino que yo me escapé. Y entonces la policía pues sospechó, ¿no? De qué pasa ahí, quién se va corriendo en un coche y tal. Y entonces me escondí debajo de un puente, es que suena fatal todo, pero fue lo único que se me ocurrió. Entonces me escondí debajo de un puente y llegaron. Y yo, mira, es policía, me dijo, primero, ¿cuántos años tienes? Y yo, 16. Entonces no pude mentir y me dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Qué has hecho? Y yo, nada, es que los perros se me escaparon, intenté salir como pude, pero al final, como fue hace años eran bastante benévolos y me dejaron marchar, y gracias a eso pues tenía mi carnet de conducir y he podido hacer un Dakar. Imagino que después vino tu padre, que seguro te intentó sacar de ahí, pero luego te caería, Sí, ¿no? me cayó porque no sabía nada del tema. Qué bueno. ¿Recuerdas la primera vez que hiciste un puente? Sí, pues fue de Broncano. ¿Sí? Fue en la entrevista de Broncano. Pero esa era la primera vez, no me lo creo. Sí, te lo prometo, sí. Madre mía. O sea, yo sabía porque al final preguntas, ¿no? Pero sí, es que nunca se me hubiese ocurrido hacer. De hecho, cuando me lo plantearon dije, un puente no creo que sea. Y cuando llegué allí y me lo hicieron ahí, me dijeron, no, a ver, lo de los cables estaba pelado ya porque si no tardaba la vida. Pero sí que es verdad que me sorprendí porque no sabía que el programa era tan loco, ahora ya sabiéndolo, cualquier cosa. En fin, un saludo también para nuestro amigo David Broncano, que no creo que nos esté viendo, la verdad, para qué engañarles, aunque solo sea por difusión y por audiencia territorial, pero un saludo para él. Dices que el Mundial va a ser una buena prueba para ti, que buscas, ¿no?, encaminarte hacia ahí. Sobre todo porque es una buena manera de entrenar, ¿no? Y de hacer manos y de hacer un nombre, ¿no? Y que vengan más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el objetivo es hacer más pruebas, entrenar más, llegar a un nivel muy alto de competición, porque es que los 20 primeros están casi 200 días entrenando al año y yo pues no tengo esa suerte, ¿no? Entonces me gustaría llegar a la igualdad de condiciones para realmente medirme con ellos, ¿no? Y hasta que llegue ese día pues habrá que intentar hacerlo de alguna manera. Estamos seguros de que así va a ser. Cristina, hacía mucho que no hablaba contigo durante un tiempo tan prolongado. Me alegra ver que no has cambiado tanto, que ni siquiera las nubes del éxito que tú misma te has forjado te hayan cambiado, así que de verdad que muchas gracias por venir. Nada, vosotros una vez más y para vosotros el tiempo que haga falta. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras, ¿vale? Gracias. Cristina Gutiérrez, protagonista de nuestro Fuera de Juego, protagonista en este No Solo Fútbol, un mes y un día después de acabar su aventura en su tercer Rally Dakar. A ustedes les emplazo para dentro de 7 días y 7 noches, será aquí, en este mismo plató. Hasta entonces sean buenos y sigan disfrutando del deporte. Adiós.